Estudiantes de grado sexto, muy buenos días. Me complace nuevamente poder saludarlos en el inicio de su tercer periodo académico. Nuevamente trabajaremos bajo el modelo de guías conjuntas. En esta ocasión trabajaremos las asignaturas de filosofía, ética, y ciencias sociales. Es muy importante que tengan en cuenta los criterios de evaluación, porque básicamente son o es lo que tendremos como referencia a los profesores a la hora de calificar sus trabajos. Por lo tanto, tengan muy en cuenta realizar una lectura juiciosa, meticulosa, pues se evaluará el producto, es decir, las respuestas a las preguntas que hemos asignado. Se tendrá muy en cuenta la redacción, el enlace de ideas entre ideas, la coherencia textual, el control de lectura y el dominio de conceptos. Es importante también que tengan muy en cuenta la extensión que estamos requiriendo para cada una de las respuestas. También entra hacer un criterio de evaluación. Y por último, pero no menos importante, la fecha de entrega, para que pues no tengan inconvenientes. Para calificar sobre 5 es importante que se respete la fecha de entrega. ¿Esta fecha cuál es? 4 de agosto tienen ustedes asignadas el envío de sus actividades, de sus guías resueltas al respectivo director de curso por correo electrónico. En la guía está especificado el correo electrónico de la directora de curso del grado 6A y del grado 6B. Elementos para que tengan muy en cuenta a la hora de desarrollar su lectura. Primero, esto se tiene que hacer en distintos momentos para poder llevar a cabo una lectura comprensiva, para hacer un rastreo de los temas, de los conceptos, que les permita también extraer muy bien todos los elementos que consideren más importantes y finalmente pues puedan desarrollar las preguntas de manera adecuada, muy bien argumentada, que tenga coherencia, que sea claro. De igual forma hemos propuesto la visualización de un video que ustedes tienen que llevar a cabo. Esto es obligatorio porque pues está relacionado con varias preguntas, y lo mismo, se sugiere que en primer lugar se vea el video sin tomar apuntes. Sencillamente se preste mucha atención al video, a los elementos que consideren más relevantes, los vayan destacando, vayan escribiendo tal vez unas posibles preguntas, y ya otra vez, una vez se finalice el video, vuelvan a ver el video, pero en esta ocasión sí tomen apuntes, destaquen todas las palabras que desconocen, sáquenlas aparte, hagan un glosario, retomen y reconstruyan los argumentos que consideren más importantes o los momentos que les parezcan más interesantes. Escríbanlos, subrayenlos y los tienen más presentes. Así las cosas, luego de haber hecho esta breve introducción, vamos a dar paso a el tema de este video. Vamos a trabajar el tema de la contradicción y la validez. Empecemos. ¿Qué significa contradicción? La palabra contradicción proviene del latín contradictio. Este a su vez está formado por dos palabras, contra y dicere. Contra significa en oposición y dicere significa decir. Podemos destacar dos tipos de contradicciones. En primer lugar, la acción de contradecir a alguien, es decir, estar en oposición con los argumentos de alguien más, o encontrar incompatibilidad entre argumentos dentro de un mismo discurso. Cuando hablamos de contradecir la idea de otra persona, hacemos referencia a expresarle de manera respetuosa nuestra oposición frente a lo planteado por esa persona. Cuando hablamos de argumentos contradictorios, nos referimos a argumentos que son incompatibles, que carecen de sentido o se oponen mutuamente. Esto quiere decir que son argumentos que no tienen una coherencia lógica
y por lo tanto no son válidos. Para finalizar, debemos tener en cuenta que las contradicciones podemos encontrarlas en distintos ámbitos de nuestra vida, en discursos políticos, en medios de comunicación o en conversaciones a diario. Debemos hacerles dar a entender que sus argumentos no son válidos y que tienen contradicciones en ellos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, doctor, ¿y usted qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Aquí muy entusiasta por el debate que nos convoca. Estoy muy de acuerdo, está bastante interesante para todos los estudiantes. Exactamente. ¿A quién debemos creerle? ¿A Dios o a la ciencia? Esa pregunta es muy interesante, bastante interesante, porque nos pone en tela de juicio algo que se han preguntado durante muchísimos años. Al principio se creía y se crearon dioses, diferentes culturas, para darle explicaciones a todos los fenómenos que se presentaban. Entonces, en algún momento se creía que el rayo era producido por un señor musculoso, barbado, en bata de baño, que se hacía denominar o se hacía llamar Zeus, y que era el encargado de producir el rayo. Pero después, con el tiempo, la ciencia comprobó de que realmente el rayo no se producía o no lo producía este señor, sino que el rayo se producía gracias a una descarga electromagnética. Y se comprobó que era ese el origen del rayo. Entonces hemos mirado cómo algunas explicaciones que en algún momento se intentaron explicar por medio de dioses o fenómenos divinos fueron comprobando la ciencia que no, que eran fenómenos propios de la naturaleza, y la ciencia descubrió eso. A mí me parece muy interesante y me parece que es uno de los argumentos más fuertes para creer en la ciencia. Claro, doctor Michael, estoy muy de acuerdo con usted. Y de pronto, como apoyando un poquito la teoría que usted tiene en este momento, si usted se da cuenta, cuando tenemos todas estas mitologías griegas, celtas, son mitologías basadas en la realidad que estaba viviendo la población en ese momento, que únicamente conocía lo que era su entorno. Por eso es que encontramos dioses que son divinidades de la piedra, del agua, de la tierra, del sol, la luna, por decir algo, las culturas precolombinas. Aquí ellos adoraban era el sol y la luna. ¿Por qué? Porque eran los astros que ellos, con la observación, se daban cuenta de que el sol era el que hacía reverdecer los prados, hacía que las plantas crecieran. Entonces ellos asimilaron de que como el sol les ayudaba precisamente con sus matas, entonces quería decir que era un gran Dios dador de vida. Por eso se consideraba que ese Dios tenía que ser el Dios principal. Por eso tenemos que la mayoría de las mitologías manejan esa ideología de que Dios es el astro sol. Ya después, mucho después, cuando ya empezó la gente a pensar, que ya empezaron los grandes filósofos, astrónomos y todos esos personajes en el periodo de la Ilustración, fue cuando ya se cambiaron todas esas teorías. ¿Por qué? Precisamente usted, doctor Michael, usted me puede explicar por qué precisamente empezó a cambiar toda esa percepción de ese Dios, de la creación del mundo desde Dios. ¿Por qué desde la razón, profesor Michael? Pues realmente nos tendríamos que remontar un poco más allá de la Ilustración. Y si nos remontamos un poco más allá de la Ilustración, nos encontramos, por ejemplo, con un hecho muy significativo en la antigua Grecia, que fue con el surgimiento de algunos filósofos que se autodenominaban, o los denominaron posteriormente, los presocráticos. Ellos intentaban explicar el origen de los fenómenos naturales por medio de los mismos fenómenos naturales, es decir, consideraron que no era necesario remitirse a dioses o explicaciones divinas, sino que en los mismos fenómenos naturales se podía encontrar la explicación a esos fenómenos. Entonces comenzaron a averiguar, a indagar progresivamente cuál era el origen de todo lo que existe. Entonces, ¿cuál podría ser el origen del planeta Tierra como tal? Y algunos consideraron que eran elementos centrales los que daban origen.
Para algunos, por ejemplo, fue el aire, para otros fue el agua, y cada uno tuvo un elemento central de la naturaleza que era el que daba origen a todo. Entonces vemos cómo el ser humano necesitó de la explicación científica desde hace muchísimo, muchísimo tiempo atrás, y esta explicación fue evolucionando, y en épocas como la Ilustración se hizo muchísimo más fuerte. Pero el ser humano siempre ha tenido las dos tendencias. Primero, una tendencia a explicar los fenómenos naturales por medio de explicaciones divinas, y otra por medio de fenómenos naturales, que sería la explicación científica. Entonces nos damos cuenta que las dos explicaciones siempre han estado presentes, ¿cierto? Considero hoy que también está presente, ¿cierto? Porque hay una explicación divina actualmente, ¿sí? Claro, doctor Michael, y es que ni usted ni yo, usted como un gran científico de nuestra humanidad, ni yo puedo decir que Dios no existe en todo este proceso. Es cierto, de pronto las teorías de la creación del universo nos pueden hablar del Big Bang y nos pueden hablar de muchas otras cosas, pero igual la acción de Dios está presente. Y una pregunta que yo, pues que toda la ciencia y que nosotros los grandes teólogos nos hemos hecho a lo largo de la gran historia del hombre, es precisamente si el universo se creó a través del Big Bang, entonces, ¿de dónde salió esa partícula, esa energía que generó la confusión, el caos y explotó generando el Big Bang? Entonces ahí es muy importante, doctor Michael, que nosotros pensemos que la ciencia y la religión no van en contra, ellas dos se complementan. ¿Por qué? Porque una es la que explica, que será la disciplina suya, doctor Michael. Esa explica los fenómenos que a través de la fe, a través de la imaginación de los pueblos, el hombre siempre ha buscado la esperanza de vida y la esperanza de poder tener algo superior, en ese caso llámese el Dios que usted quiera, para poder vivir dignamente y poder encontrar la felicidad en medio de tanta dificultad, doctor. Muy interesante. Deberíamos concretar otro encuentro, esta vez para hablar sobre cómo esas dos concepciones en pugna, o que a veces también se unen, pueden explicar un fenómeno como el que estamos presentando o como el que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? El fenómeno de la pandemia. Cómo esas dos explicaciones también podrían dar una aproximación a ese fenómeno, a esas circunstancias sociales y todo lo que ha generado este fenómeno de la pandemia. ¿No le parecería interesante hacer ese debate en una próxima ocasión? Pues me parece bueno, doctor, aunque yo sí le quiero hacer una invitación a usted, aprovechando que nos estamos encontrando, porque es que encontrarnos usted y yo, complicado. Pero yo algo que quiero hacer y lo quiero invitar a usted, doctor, para que hagamos la reflexión. En este momento, en este periodo de cuarentena, la ciencia, ¿para qué le sirve a los muchachos que nos están viendo, profesor? Desde su visión como científico, como gran mente de nuestra humanidad. Cuénteme, doctor. Bueno, de pronto nos puede servir, no en este momento, sino posteriormente. Sí, claro. Y la religión, ahí es donde yo quiero que todos caigan en cuenta. La religión sí sirve en el momento presente, porque esa es la que nos está dando la esperanza de que todos vamos a salir adelante de esto. La ciencia lo que hace es explicar, y la ciencia nos dijo que era un virus, y la ciencia nos dice que nos tenemos que cuidar, pero la religión, ¿qué hace? La religión no se encarga de eso. A la religión no le interesa conflictuar con ustedes, las grandes mentes. A la religión lo que le interesa es corregir sus errores a través de las investigaciones que ustedes dan. ¿Para qué? Para que todos los jóvenes, todas las personas crean con una razón, no crean porque sí, sino que tengan fundamento racional en su fe. Y así todos busquemos a ese Dios tan bueno que está arriba, dándonos alegría y dándonos la fuerza que necesitamos para sacar adelante esta situación particular tan dolorosa que está viviendo nuestra humanidad. ¿Usted qué piensa, doctor? Claro, por supuesto. Necesitamos tener fuerza, y la religión históricamente también ha permitido eso, que el
ser humano se encuentre y que el ser humano pueda tener la fortaleza para enfrentar determinados sucesos que consideran trágicos o difíciles. Creo que ahí la religión puede aportar muchísimo. Yo diría que la ciencia en este momento nos puede dar un avance o un análisis de cómo está la situación, de cuál es su origen, sus posibles causas, y a largo plazo, que es lo que se espera en este momento, y ahí vemos también cómo hay una confianza en la ciencia, que pueda desarrollarse una vacuna o algún medicamento que pueda hacer frente a esta enfermedad que nos está quejando en este momento. Entonces vemos cómo sí la religión nos sirve en este preciso instante para hacer frente a las situaciones con las que nos estamos enfrentando ahorita en el presente, pero también cómo confiamos en la ciencia y cómo esa confianza en la ciencia nos puede permitir medicamento que permita hacer frente concreto a esta pandemia. Entonces me parece que las dos cosas no son excluyentes, sino que hay unas cosas que nos permiten afrontar de determinadas formas unas circunstancias específicas y otras que van a desarrollar algunos avances que también nos van a permitir seguir viviendo.